a esta sesión de hoy, esta sesión tan chula que vamos a tener hoy, esta sesión de Kahoot, de juego. Así que, bueno, lo primero, evidentemente, es que cojáis vuestro dispositivo móvil, que escaneéis ese QR que tenéis ahora mismo en la pantalla o que introduzcáis el PIN del juego, el código PIN, que también vamos a poner por el chat por si se une alguien un poquito más tarde, 929-945, para poder empezar en breve con este. Ya tenemos ahí a Ana registrada, vamos a darle musiquita a esto, que la musiquita está muy chula, de la sala de espera del Kahoot. Marian, Pablo, María, Sara, Alicia, Adrián, Ruth, bienvenidos todos. ¿Qué máscaras más chulas os ponéis? Venga, ya tenemos ahí unos cuantos y unas cuantas. Vamos a esperar unos minutillos para que os acabéis de conectar todos y todas. Y enseguida vamos a comenzar con este Kahoot. Espero que hayáis estudiado. Sé que estamos a finales de julio, 22 de julio, pero, oye, tienen unas preguntitas muy interesantes, así que hay que tener muy bien preparado el conocimiento para poder rendir, evidentemente. Así que, ¿cuántos estamos ya? 18, 19. Estamos ya por aquí. No sé si alguien está teniendo problemas para acceder. En caso de que los tenga, lo puede decir también por el chat de la conversación de Teams. Y nada, chicos, chicas, en breve comenzamos. Ya tenemos ahí a 21 participantes registrados con sus caritas, con sus gorras, con todas sus cosas. Preparados, preparadas. Si queréis también por el chat del Teams me podéis escribir, desde dónde estáis pasando este veranito, vuestra situación, si estáis todavía estudiando la carrera, si ya la habéis terminado, lo que queráis. Y ahora, en breve, cuando se acaben de conectar todos los compañeros, iniciaremos este Kahoot. Vamos a darle un poquito de volumen a la sala de espera, que está chula la música. Como de Crash Bandicoot. Bueno, chicos, chicas, nos queda un minutillo, para empezar. Que no se despiste nadie. Todos atentos, todos con el móvil preparado. Que enseguida empezamos con las preguntitas. Además, empezamos del tirón. Y empezamos con una pregunta potente también. O sea que, bueno, enseguida lo tenemos ya. Están entrando ahí de ultimísima hora. Pues yo creo, ahora sí, chicos, chicas, que estamos todos, que estamos todas, los 24 participantes. Recordad que hay 2 premios, ¿vale? Que anunciaremos justo al final. Será el propio Kahoot el que se encargue de anunciar quiénes han sido el primer clasificado, que se llevará un premio, y el segundo o la segunda clasificada, que se llevará otro. Así que, ahora sí que sí, yo le voy a ir dando a comenzar para que todos y todas podáis realizarlo en cuanto que empecemos. Estamos preparados. Ay. Bueno, lo primero, la pregunta, evidentemente, la tenéis por ahí. Tranquilos, que la pausamos esto. Ahí. En relación con la escala de gravedad de los síntomas de las dimensiones de psicosis, incluida en la sección 3 del DSM-5, es una escala autoaplicada, evalúa la gravedad de los síntomas en los 7 días anteriores, evalúa 5 dominios: alucinaciones, delirio, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y comportamiento adaptativo, o no tiene en cuenta la gravedad del deterioro cognitivo. A ver qué decís por ahí. Y... Dame un segundo, que esto se ha puesto aquí. Dame un segundo, que vamos a volver para atrás porque creo que esta se nos ha pasado demasiado rápida. Aquí.
Vamos a ver cómo se sale de aquí. Un segundín. Si me dais. Ahí. Ahí. Esto es. A ver, vamos a esperar un segundito aquí. Porque tiene que haber alguna manera de salir. Dejadme un segundo que deje de compartir la pantalla para que no veáis los trucos y sobre todo las respuestas correctas. Y ahora enseguida continuamos con... Ahí. Dame un segundín, ¿eh? Y aquí. No os preocupéis si se os ha salido del teléfono móvil, porque enseguida, ahora vamos a comenzar de nuevo, ¿vale? Que me he adelantado yo mucho. Ahí. Ahora sí. Vamos para allá. Chicos, chicas, a volver a escanear. Venga, hemos hecho el ensayo para que se pueda unir todo el mundo. Volver a escanear otra vez o introducir el código PIN del juego, ¿vale? El 996, en este caso 909. Y ahora lo vamos a hacer bien del todo, seguro. No vamos a tener fallo. Mira, incluso hay 3 compañeros más que se van a poder conectar por este adelantamiento mío que he puesto la pregunta yo muy rápido. Así que vamos a esperar a que os conectéis todos y todas con vuestras mascaritas. Alba tiene un helado por ahí en la cabeza, pingüino. Y ahora sí, que estamos todos, que estamos todas. Vamos primero con la pregunta, ¿vale? Para que tengáis tiempo de leerla tranquilamente. Eso, la pregunta dice así. Ahí, vamos a quitarle un poquito la musiquita. La pregunta dice así. En relación con la escala de gravedad de los síntomas de las dimensiones de psicosis, incluida en la sección 3 del DSM-5, es una escala autoaplicada, sería el color rojo y la opción A. Evalúa la gravedad de los síntomas en los 7 días anteriores, color azul y opción B. Evalúa 5 dominios, alucinaciones, delirios, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y comportamiento adaptativo, amarillo y letra C. O no tiene en cuenta la gravedad del deterioro cognitivo, verde, letra D. Así que, chicos, chicas, quedaros con el color que queréis responder, porque ahora sí que sí, en breve, estamos ya, le damos, empezamos y tenéis que responder, ¿eh? Tenéis que responder al color que corresponda a la pregunta. Al color que corresponda a la opción de respuesta que habéis elegido. Ahí lo tenéis. Y respondiendo, bueno, pues tenemos 22 que contestan el azulito, que efectivamente es la respuesta correcta, y 6 que habéis contestado el amarillo, lo de los 5 dominios. Vamos a ver un poco el por qué, precisamente, y nos vamos a ir a uno de los comentarios de esta pregunta, que nos dice que la sección 3 del DSM-5 incluye esa escala de gravedad de los síntomas de las dimensiones de la psicosis, un instrumento formal que proporciona una forma de evaluar dimensionalmente los síntomas primarios de la psicosis, incluyendo alucinaciones, delirio, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y sintomatología negativa, no comportamiento adaptativo, que era lo que nos decía la opción 3, sino sintomatología negativa. También incluye una escala para evaluar el deterioro cognitivo, por lo tanto la opción 4 no es correcta, y es una medida aplicada por el clínico, no autoaplicada, por eso sería la opción 1 incorrecta. Se compone de 8 ítems y cada síntoma se puntúa la gravedad en los últimos 7 días. En los últimos 7 días, como habéis contestado la grandísima mayoría, el 22 de los 28 que habéis contestado,
habéis acertado esta pregunta, esta primera pregunta. Y yo quería aprovechar, bueno, pues para deciros de dónde viene ese comentario, ¿no?, que os he puesto yo en la diapositiva, y para que quienes todavía no conozcáis algunos de los recursos de la academia, pues sepáis que uno de los recursos fundamentales es este libro gordo, este libro en el que vienen recogidas las preguntas de las 10 últimas convocatorias. Y no solo recogidas, sino además comentadas, ¿vale? Como ese comentario que habéis visto justo en la diapositiva anterior. Chicos, chicas, vamos con la segunda pregunta, que va a ser potente, ¿eh? Va a ser potente. También viene recogida en este libro, pero, oye, como no lo tenemos por delante. Venga, con respecto al riesgo de suicidio en el trastorno bipolar, la A, color rojo, el riesgo de suicidio es mayor en el trastorno bipolar tipo 1. La B, color azul, el riesgo de suicidio es de 20 a 30 veces superior al de la población general. La C, color amarillo, la historia previa de intentos de suicidio y el porcentaje de días con depresión en el último año no se asocian con suicidio consumado. O la D, color verde, existen diferencias muy significativas entre las tasas de prevalencia del intento suicida entre el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. 15 segundillos para que la penséis y enseguida nos vamos al intento de contestar. Quedaros con el color, quedaros también con la letra, ¿vale?, de la que penséis, porque vámonos que nos vamos. Aquí tenéis los marcadores, por supuesto, y vámonos con la pregunta 2. Con la pregunta 2, que ya podéis contestar desde ya mismo. A ver. ¿Cómo ha ido eso? Bueno. Aquí ha habido un poquito más de reparto, ¿eh? 7 habéis contestado la A, el riesgo de suicidio es mayor en trastorno bipolar tipo 1. 15 habéis acertado porque habéis contestado la B, el riesgo de suicidio es de 20 a 30 veces mayor en población con trastorno bipolar que en población general. 2 habéis contestado el tema de que la historia previa de intento de suicidio y el porcentaje de días con depresión en el último año no se asocian a suicidios consumados. Y 4 habéis contestado en que existen diferencias muy significativas en las tasas de prevalencia entre trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. Como vemos ahí, pues bueno, se actualizan las clasificaciones, evidentemente, y lo que sí hay que comentaros es que esto viene, por ejemplo, aquí recogido en esta tabla. Esta tabla es, bueno, una de las tablas fundamentales para la preparación del PIR con respecto a lo que tiene que ver a la intencionalidad autolítica por un lado y al suicidio consumado por otro en el marco, en el ámbito del trastorno bipolar. Es una de las tablas fundamentales de los manuales de psicología clínica que proporciona esta academia y, evidentemente, es una de las tablas más preguntadas a lo largo de la historia del examen PIR. Por lo tanto, hay que dominarla sí o sí de cara a poder conseguir una plaza en ese examen PIR. Que sepáis, ¿no?, que otra de las grandes ventajas que ofrecen los manuales de esta academia, evidentemente, es que las profes de la academia hacemos un esfuerzo por condensar, por resumir todas esas cosas, evidentemente todo lo importante, condensarlo y resumirlo lo máximo posible, llegando a proporcionaros tablas como esta. O sea que, bueno, eso es una gran ventaja a la hora de optimizar sobre todo las horas, el tiempo de estudio. Chicos, chicas, que sepáis también que los manuales no solo contienen estas tablas, contienen todo aquello que refuerce la memoria visual, mnemotecnias, esquemas, tablas, resúmenes, pero todo muy visual en absolutamente todos los manuales que proporciona esta academia, que además quiero recordaros que somos la única academia que los actualiza anualmente, es decir, que nunca van a ser manuales desactualizados. No voy a tener un manual en el que no se me representen las preguntas de las últimas convocatorias, porque cada año hacemos el esfuerzo, evidentemente, porque sabemos que merece mucho la pena, de actualizarlos e incluir toda la información que sea preguntable de cara a los próximos años. Vámonos que nos vamos.
La tercera, ¿qué ventaja no se le atribuye a la entrevista estructurada en la evaluación clínica? Pregunta de la asignatura de evaluación. A, en rojo, aumenta la validez de contenido al incluir preguntas relacionadas directamente con los criterios que mide. B, en azul, permite obtener diagnósticos de los trastornos psicológicos por entrevistadores con no alta formación clínica. C, en amarillo, incrementa significativamente la concordancia entre entrevistadores. D, en verde, muestran una utilidad clínica mayor que la entrevista semiestructurada. Os voy a dar unos segunditos para pensarla por ahí. Quedaros con la letra y sobre todo con el color, porque vámonos que nos vamos. Chicos, chicas, dadle caña, ir respondiendo según el color, ir respondiendo según el color y creo que las tenemos todas, las respuestas. A ver qué nos sale, a ver cómo habéis quedado, a ver cómo ha ido el asunto. Tenéis 20 segundos. Ah, pues mira, ha ido muy bien el asunto. 4, 5 y 3 habéis respondido las 3 primeras opciones de respuesta y hasta 15 habéis acertado en la que era correcta, porque es la única que no se le atribuye a las entrevistas estructuradas que muestren una utilidad clínica mayor que las semiestructuradas. ¿Por qué? Porque son demasiado artificiales, son demasiado cerradas y en el contenido clínico evidentemente hay que tener cierta flexibilidad para poder adaptarse a lo que el paciente va trayendo. Y esto lo tenéis también en otra de las grandes ventajas. Vamos a pasar antes para ver cómo va la clasificación, por si alguno está ahí nervioso. Marian, ojo, Marian adelanta y ha pirada, y se pone en primer lugar y Albas que se quedaría en tercer lugar de momento. Ahí lo tenéis. Ya os decía, esto nos va a quedar muy claro con, por ejemplo, esto que os traigo aquí de ejemplo, el resumen de los puntos principales. Cada vez que estéis en un tema estudiando en los manuales, al final de cada punto, ¿vale? De cada punto importante vais a tener esto, un resumen muy visual, como el que tenéis aquí, evidentemente, para quedarnos con los puntos principales. ¿Por qué? Porque sabemos que es mucho temario, ¿eh? Es mucho temario el que hay que estudiar de cara al PIR, entonces cuanto antes yo lo vaya consolidando, cuanto antes yo lo vaya repasando y por lo tanto cuanto antes vaya quedándome con toda esa información retenida, pues evidentemente podré responder con mayor seguridad a todas las preguntas que me caigan en mi examen PIR, ¿vale? Esto lo vais a tener no solo en las asignaturas más importantes que tienen más peso, como puedan ser psicología clínica, tratamiento o evaluación psicológica, sino también, también vais a tener estos puntos, por supuesto, estos resúmenes en esas asignaturas más residuales, queremos decir con esto de residuales, de las que caen menos cantidad de preguntas, que uno a veces se ve tentado a decir, ah, bueno, esto no importa, pero oye, 6, 7, 8 preguntas que puedan caer de estadística son muy importantes porque además son muy diferenciales. No mucha gente domina la asignatura de estadística. De hecho, spoiler, va a venir en el Kahoot una pregunta de estadística que nos va a hacer sudar la gota gorda y precisamente por eso vamos a incluir estos resúmenes visuales al final de cada punto en todos los temas de todas las asignaturas, independientemente de su importancia en el examen PIR, ¿vale? Vámonos con la cuarta. Mira, os lo decía, el spoiler. Un investigador pasa una prueba de inteligencia a 305 participantes y obtiene que la inteligencia media de la muestra es de 107. El investigador quiere analizar la relación entre velocidad de procesamiento, definida como el número de respuestas correctas, e inteligencia, que clasifica en alta y en baja. ¿Qué tipo de coeficiente de correlación aplicará el investigador? A, en rojo, coeficiente de correlación parcial. B, en azul, coeficiente de correlación biserial. C, en amarillo, coeficiente de correlación phi. D, en verde, coeficiente de correlación tetracónica. 2 segundillos. Y vámonos a responder. Muchachos, muchachas, quedaros con el color, con la opción, porque ya vais a poder responder inmediatamente cuál es la respuesta que consideráis correcta.
Ahí están, ahí están. ¿Os lo estáis pensando, los últimos rezagados? Venga, jugárosla, hombre. Pues ahí las tenemos todas. Vamos a ver cómo ha ido esto. Vamos a ver cómo ha ido precisamente. Oye, mira, mayoría de aciertos, hasta 13 habéis acertado la respuesta correcta, que efectivamente es la B, ¿vale? El coeficiente de correlación biserial, y 7 os habéis repartido entre el coeficiente de correlación parcial y otros 7 al coeficiente de correlación phi, y solo uno o una se ha tirado al coeficiente de correlación tetracórico, que es verdad que es un coeficiente bastante desconocido. Vamos a ver con estas preguntitas, con esta preguntita de estadística, difícil, ¿eh? La estadística siempre es complicada. ¿Cómo se actualiza la clasificación? A ver, a ver, a ver. Pues mira, tenemos ahí algún que otro cambio. Creo que ahora mismo tenemos, si no me equivoco, el top 5. Sois todos chicas, Marian, Alba, María, Ruth e Isa, y Marian sigue en primera posición, aunque las otras 4 escalan posiciones. Estamos en el Ecuador, ¿vale? Estamos justo en el Ecuador, y quiero aprovechar este Ecuador también para contaros alguna que otra cosita, en este caso contárosla como profe de estadística, que soy yo precisamente. Bueno, esta es una pregunta que hay que sabérsela, ¿vale? Hay que sabérsela porque se pregunta entre eso, 6, 8 preguntas en el PIR de la asignatura de Psicología Experimental. Esto viene ahí, ya os decía que tenemos tablitas, pero claro, esta tablita es infumable. Esta tablita, cómo me la estudio yo y sobre todo cómo me la aprendo yo, ¿vale? Por eso no solo nos limitamos a tener estas tablas o a enseñaros estas tablas durante las clases o a ponerlas en vuestros apuntes, en vuestros manuales, sino que, por supuesto, vamos a tener toda una serie de recursos añadidos para que podáis consolidar estos conocimientos, podáis entenderlos, y cuando llegue el examen y os hagan una pregunta como esa, simplemente acordándoos de ciertas cosas, pues podáis responder con acierto, ¿vale? Aquí tenéis, esta es una diapositiva mía, que es justo una captura de pantalla de una diapositiva mía que yo uso para explicar estos 4 coeficientes de correlación por los que de hecho nos preguntaban. Esto ha sido pregunta PIR en este año pasado, y nos preguntaban precisamente por estos 4 tipos de coeficientes de correlación, que son coeficientes un poquito peculiares, y yo siempre intento explicarlo de una manera, porque estos son coeficientes, ¿vale?, que funcionan cuando yo estoy trabajando con variables dicotómicas, ¿vale? Es decir, esto de rubio-moreno, ¿vale? Puede ser una o puede ser la otra. Diagnóstico de esquizofrenia, no diagnóstico de esquizofrenia, puede ser uno, puede ser la otra. O cuando trabajo también con variables dicotomizadas, como teníamos en el caso del enunciado, ¿no? La inteligencia, que evidentemente es un continuum, es un espectro, pero yo para motivos de mi investigación la divido artificialmente en alta y baja. Eso es una variable dicotomizada. Entonces, cuando yo estoy trabajando con variables o bien dicotómicas en su naturaleza, o bien que yo he dicotomizado por algún tipo de interés investigador, tengo estos 4 coeficientes de correlación, tengo que tenerlos en mi cabeza. Yo siempre lo explico que lo ideal, lo que menos me hace trabajar, es cuando la variable ya es dicotómica en su naturaleza, porque es simplemente recogerla y ya esa variable sigue la estructura dicotómica en su naturaleza, y entonces yo no tengo que transformarla, no tengo que hacer nada. Esto siempre lo explico diciendo que hay que acordarse no tanto del phi, sino del símbolo del phi, porque recoger variables dicotómicas y ponerlas en relación entre ellas es igual a trabajar cero. Igual a trabajar cero, que si le pongo yo un palito delante, se me convierte en el símbolo de phi, porque las dos variables ya eran dicotómicas en su origen. Mientras que cuesta mucho transformar dos variables que no eran dicotómicas en su naturaleza, hacerlas dicotómicas, dicotomizarlas artificialmente. Y como cuesta mucho, también cuesta mucho decir la palabra tetracórica, ¿vale? Cuesta mucho trabajo decirla porque tiene sílabas ahí muy raras, porque es la que más trabajo cuesta. Tienes que artificializar, que dicotomizar las dos. Y ahora, ¿cómo voy a explicar esta diferencia entre lo biserial puntual y lo biserial? Bueno, lo primero es saberse el nombrecito. Y es que me gusta lo uno y lo otro.
Por eso las que son biseriales trabajan con una variable continua y la otra de otro tipo, es decir, o dicotómica o dicotomizada, pero trabajan con una variable que sí es continua y otra que es de otro tipo, porque le gusta tanto lo uno como lo otro. Por eso lo de bi. ¿Y cómo sé cuál sirve para qué tipo de variables? ¿Para las dicotómicas o para las dicotomizadas? Pues evidentemente, si la variable ya era dicotómica en su origen, recojo los datos y punto. Recojo los datos y punto. No tengo que hacer nada más. Por eso, biserial puntual, porque no tengo que hacer absolutamente ninguna cosa más, sino tengo que seguir trabajando, tengo que recoger los datos y además hacer la transformación de la variable para dicotomizarla. Por eso sería biserial a secas, ¿vale? Bueno, esto es simplemente, os pongo esta diapositiva para que veáis no solo que os damos mnemotecnias, ¿vale? Que por supuesto que os damos y os damos un montón, sino que además esas mnemotecnias sirven porque esta pregunta que acabamos de hacer fue pregunta de examen hace no tanto y quienes se sabían esta mnemotecnia, pues evidentemente casi que tuvieron un acierto asegurado. Esto, que lo sepáis también, ¿vale? Que nos suene que las clases no solo van a ser en directo cuando yo vaya a ver al profe o a la profe, sino que también se os va a quedar recogido, por supuesto, en vuestra área de alumnos y se os va a quedar grabada. Mira, ahí me tenéis a mí en Madrid dando clases, en este caso de psicología básica, explicando las emociones positivas. Se os van a quedar grabadas durante todo el año, ¿vale? Las vais a tener disponibles durante todo el año para verlas tantas veces como queráis o al ritmo que queráis, ¿vale? Y venga, después de haberos explicado esto un poquito, para que ya no sepamos una cosa más de estadística, la 5, al cumplir los 50, el médico de atención primaria de María le ha propuesto hacerse una mamografía preventiva. María ha decidido hacérsela porque cree que podría tener riesgo por sus antecedentes oncológicos familiares. Se siente vulnerable y aunque le han dicho que es una prueba bastante dolorosa, entiende que los beneficios de prevenir una enfermedad grave superan los inconvenientes de las pruebas médicas. ¿Cuál de los modelos explicaría mejor la decisión de María? Rojo, modelo de motivación para la protección. Azul, modelo de creencia sobre la salud. Amarillo, modelo de la conducta planeada. Verde, teoría de la acción razonada. 2 segundillos, que lo penséis, quedaos con el color, porque nos vamos a por la quinta pregunta. Venga, venga, mucho ánimo, ¿eh? Bueno, muy bien, muy rapiditas todas las respuestas. Parece que aquí hay bastante claridad. Vamos a ver. Y cuando llegue al final. Oye, pues mira, mayoría acierta, la mayoría habéis acertado con el modelo de creencia sobre la salud, que ahora lo vemos. 10 os habéis ido al modelo de motivación para la protección. Nadie se ha ido al modelo de la conducta planeada. Y 6 os habéis ido a una de las teorías más famosas en el ámbito de la psicología de la salud, que es la teoría de la acción razonada de Ashden y Fishbein. Vamos a ver cómo se actualizan resultados. Con esta pregunta superamos el Ecuador, nos vamos acercando cada vez más al final, nos vamos acercando a esos premios. A ver cómo queda. Uy, cambios, aquí hay cambios. Hay cambios en las primeras posiciones, precisamente. María, que está on fire, que lleva una racha de respuestas de 5 aciertos, es decir, todo lo que hemos respondido hasta ahora se coloca en primera posición, sube a la segunda Ruth, que también lleva 5 aciertos, aunque en un poquillo más de tiempo, y completan estas 5 primeras posiciones Alba, Marian y Estefanía, que Estefanía entra en el top 5. Bueno. Está esto emocionante, ¿eh? La verdad es que está esto emocionante. Vamos a explicar un poquito esta pregunta, ¿vale? Para que lo veáis por ahí. Voy a detenerme un poquito, porque esta pregunta dice algo interesante, ¿vale? En el PIR también caen casos clínicos. De hecho, esta es una muy buena pregunta, esta de María, porque se hace la mamografía, porque tiene miedo, etcétera, etcétera. Y quiero que veáis cómo viene esto recogido en ese libro gordo, en el comentario de ese libro gordo. Voy a leerlo tranquilamente, ¿vale? Preguntan por cuál de los diferentes modelos cognitivos que explican el desempeño de conductas saludables se ajusta mejor al caso expuesto en el enunciado. En el modelo de creencias de la salud de Becker, la vulnerabilidad percibida sobre lo amenazada que está la salud será lo que determinará que se realice la conducta saludable y que se realice o no la conducta de salud.
dependerá de la susceptibilidad a la enfermedad, la severidad de la misma, el coste y los beneficios de llevar a cabo la conducta preventiva. Este es el modelo que mejor se ajusta al caso porque se explicita que María se siente vulnerable, que es un concepto fundamental, pues tiene susceptibilidad a una enfermedad de gran severidad por antecedentes oncológicos familiares y aunque el coste de la prueba es doloroso, los beneficios son más elevados porque se prevendría la enfermedad. Por eso la 2 es correcta. En el modelo de la motivación para la protección, que sería un modelo de Rogers, que se lleven a cabo conductas de salud dependerá de la variable emocional del miedo, la severidad de la enfermedad, la percepción de susceptibilidad ante la enfermedad, la capacidad de la persona para llevar a cabo la conducta, es decir, la autoeficacia, y la efectividad de dicha acción para eliminar la amenaza. En el enunciado no se menciona ni el miedo, ni la autoeficacia, ni la efectividad de la conducta, por lo que muy difícilmente encajaría la 1 como opción más correcta. En la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ashgen, la intención conductual es el determinante último de que se lleve a cabo la conducta de salud y esta a su vez viene determinada por las actitudes hacia la conducta y las normas subjetivas. En el caso de María no se menciona ninguno de estos dos determinantes, sobre todo el de norma subjetiva que tendría que aparecer por algún sitio para que la opción 4 pudiera ser correcta. Y la teoría de la acción o del comportamiento planificado de Ashgen es una extensión de esa teoría de la razón planificada, añadiendo el control conductual percibido, una tercera dimensión, por lo que tampoco encaja en el enunciado. Realmente, si descartabas la 4, podías descartar la 3, porque la 3 es una especie de ampliación de la pregunta número 4, de la opción de respuesta número 4, ¿vale? O sea que, para que veáis que los comentarios son extensos precisamente para que si tenéis alguna duda no sea solo decir la 1 es correcta o la 2 es correcta o la 3 es correcta, sino también poder razonar cosas como esta, como los casos clínicos, que son preguntas tan y tan interesantes y que, oye, al final van a representar una buena parte del examen PIR y sobre todo, ya os digo, que son las preguntas que más nos gustan porque son las que más se acercan a la realidad clínica del trabajo del psicólogo clínico en consulta, ¿vale? Bueno, y aquí sí que os quiero contar, porque hemos superado ya la etapa intermedia, estamos acercándonos al final del juego, ya hemos visto cómo va el ranking, y os quiero contar, para aquellos que no esté yendo muy bien el juego, no os desaniméis, no os desaniméis, porque precisamente todas estas preguntas que estamos haciendo hoy, para cualquiera que sea alumno y que complete alguno de nuestros cursos, al final le van a acabar sonando prácticamente como el número de su DNI. ¿Y qué tipos de cursos, con qué tipos de cursos contamos en la academia? Bueno, principalmente 2 en función de a quién va dirigido. Por un lado, tenemos una serie de cursos que van dirigidos a todavía estudiantes de psicología, tercero, cuarto, que es el programa Universitas, ¿vale? Del que, por supuesto, si estáis en tercero, en cuarto de carrera, os podéis matricular en cuarto queráis, porque lo que dura la carrera, como tenéis ahí, estaríamos en una fase 0 en la que os van a llegar todos los materiales, entre ellos todos estos materiales que yo os estoy comentando, pero sin exigencias, ¿vale? Sin exigencias de que os tengáis que preparar absolutamente nada porque entendemos que ahí todavía estáis en la carrera. Y además con una gran ventaja, que le quitáis tiempo, digo, le restáis tiempo a la preparación del PIR porque ya desde la carrera os está sonando todos esos contenidos que os llegan y además es que esos contenidos, esos manuales, esos libros, esos simulacros, etcétera, etcétera, os van a ayudar a sacar mejores notas durante la carrera, ¿vale? De cara a prepararos para vuestro examen PIR. Y el otro gran curso, pues sería el curso para aquellos que ya hayáis terminado precisamente el grado en psicología y es un curso en el que estamos in situ. Ahora mismo hay gente matriculándose a lo largo de toda España, hay gente matriculándose en este curso de método intensivo porque en este mes de julio, ¿vale? En lo que queda de mes de julio y principios de agosto sería esa toma de contacto con el contenido, os llegan todos los materiales a casa, vuestro tutor o tutora os proporciona una serie de clases que os dicen, oye, te tienes que ver la clase de tratamiento, la clase de tal y la clase de tal. Y con eso tienes dominado el 70% del temario. Para después, en la segunda fase, agosto, septiembre, octubre, noviembre, incluso principios de diciembre, realizar la consolidación, es decir, ya un repaso minucioso del contenido poco a poco para que uno pueda ir precisamente consolidando todos esos aprendizajes y dejar para los 2 últimos meses, diciembre, enero, lo que sería asentar lo aprendido, repasar esas preguntas más importantes, hacerse esquemas, etcétera, o estudiarse los esquemas que proporciona la academia. Es decir,
trabajar un poco en ese sprint final, esa meta ya cercana cuando estamos a mes y medio antes del examen. O sea que esas serían un poco las dos modalidades. Sé que hay gente que está hoy jugando aquí, tanto que estáis todavía en la carrera como gente que acabáis de terminar el grado en psicología o que lo acabasteis ya hace algún tiempo, pues que sepáis que esta academia tiene cursos pensados para ambos tipos de alumnos y alumnas. Y no me enrollo más, venga. Vámonos con la pregunta 6. Otra vez María, pero ahora María, tras mudarse de piso, sigue pulsando en el ascensor la tecla del tercero, su anterior piso, cuando ahora vive en el quinto. ¿Qué fenómeno relacionado con la memoria explica esta situación? Rojo, interferencia proactiva; azul, el número mágico; amarillo, interferencia constructiva; verde, interferencia retroactiva. Quedaos con el color, chicos, chicas. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Venga, darle caña, darle caña. A ver qué tipo, cuál sería. Tenemos ahí casi todas las respuestas ya dadas, por si alguien quiere cambiar la opción de respuesta. Ahí la tenemos. Bueno, 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 bueno. Muchos aciertos, ¿eh? Muchos aciertos. Parece que los dos distractores del medio, el número mágico y la interferencia constructiva, no le suenan a nadie. Muy bien, porque no existen, ¿vale? No existen como tal en el ámbito de la psicología de la memoria. Y después sí que nos confundimos un poquillo, bueno, pues si era retroactiva, si era proactiva, ¿vale? 17 habéis respondido correctamente, que es la interferencia proactiva, efectivamente, y 12 os habéis decantado por la opción de la interferencia retroactiva, que en este caso no era. Vamos a ver cómo se actualizan marcadores, qué nervios, a ver cómo va la cosa. Tenemos cambios. De hecho, Ruth se coloca en primera posición, escalando hasta la primera posición. Alba también escala hasta la segunda, en este caso. Serían las dos premiadas si esto acabara aquí, pero tranquilos, tranquilas, que no acaba aquí. Quedan todavía dos preguntas más y completan ese top 5 Marian, Vicen y María. Y como nos dice ahí Kahoot abajo, María GG acaba de tener una racha de respuestas de 3 aciertos consecutivos. Enhorabuena, María, aunque todavía no estás en el top 5, pero oye, hay que seguir así. Chicos, chicas, ¿qué queréis que os cuente de aquí? Bueno, pues lo que os cuento es que, por supuesto, vamos a incluir más esquemas, vamos a incluir más tablas para que precisamente esto se os quede de una manera muy visual. Como ya estáis viendo, el examen es un examen de opción múltiple, ¿vale? Con 4 opciones de respuesta. No hay que saber razonar y desarrollar perfectamente por qué sí, por qué no sé qué, por qué no sé cuánto. No, hay que reconocer cuál es la respuesta correcta, que es justo lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Y para eso el aprendizaje, cuanto más visual sea, mejor, ¿vale? Cuanto más visual sea, mejor. Por supuesto, viene este esquema en el libro, en este caso en el libro de psicología básica, en el tema de psicología de la memoria, que es donde se enmarcaría todo esto. Por supuesto, viene desarrollado, ¿vale? Vienen unos cuantos párrafos intentando explicar un poquito algunos experimentos relacionados con estos tipos de enmascaramiento, la utilidad que eso tiene para el estudio de la memoria, desde cuándo se viene estudiando todo esto. Pero, oye, imaginaos que, pues yo qué sé, que no se os queda claro ni con el esquema, ni siquiera con los párrafos que vienen en el libro. Como además me tenéis a mí de profe de psicología básica, que soy un malísimo profesor y que explico todo muy mal, pues tampoco os queda claro. ¿Se nos acaban las opciones? No, evidentemente no, ¿vale? Vais a disponer en absolutamente todas las asignaturas, vais a disponer de un foro exclusivo de alumnos de esta academia en el que vais a poder subir absolutamente todas las dudas, ¿vale? Por ejemplo, este sería el foro de psicología básica de este año, en concreto del tema de aprendizaje y del tema de motivación, aquellas dudas que ni el libro os aclara, ni el profe en la clase, o que no se ha detenido en ese tema, o que lo que fuera. Bueno, pues tranquilo, tranquilas, que a cualquier hora, durante todo el estudio, vais a poder plantear vuestras dudas, que serán respondidas precisamente por el profesorado de la asignatura en la que tengáis la duda, ¿vale? O sea, que sepáis que hay muchas maneras, hay muchas maneras por si uno no entiende una teoría, no entiende quiere un ejemplo más, ¿vale? No solo que no lo entienda. Oye, creo que lo he entendido, pero me gustaría ver cómo sería esto en un ejemplo clínico, ¿no? ¿Qué implicaría esto?
este ejemplo tan tonto, ¿no? Vamos a decirlo así, que se pone de María, que se ha mudado de piso, no sé qué, no sé cuánto, ¿eso cómo se aplica a la terapia? Eso tiene su importancia, eso tiene relación con algunos fenómenos como, por ejemplo, la disociación que ocurre en la memoria después de un evento traumático. Bueno, vamos a ver que hay algunas cosillas muy chulas para poder unir conceptos, para poder hacer un aprendizaje evidentemente muy transversal y que optimicemos el tiempo que estemos estudiando, lo optimicemos y lo aprovechemos a las mil maravillas. Chicos, chicas, nos quedan 2 preguntas, nos vamos acercando cada vez más al final de este Kahoot, de este concursito, así que vamos a darle caña. ¡Ay! ¿Qué tipo de creencias sobre las voces aborda el modelo de Chadwick, Virtue y Trower? Rojo, creencias sobre el origen de las voces. Azul, creencias esquemáticas nucleares. Amarillo, creencias sobre el poder, la identidad y el propósito de las voces. Verde, este modelo no se centra de forma primaria en las creencias. Quedaos con el color porque vamos a ir para allá. Chicos, chicas, dadle caña. Dadle caña. Ahí lo tenéis para que podáis seguir respondiendo. Venga, 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 venga. Hay que jugársela, sí o sí. Oye, muchísimos aciertos, muchísimos aciertos. Muy bien. Bueno, ha estado repartido el asunto porque todas han tenido al menos alguien que ha respondido alguna de las opciones de respuesta. La que más se ha llevado es la de creencias sobre el origen de las voces. Esta la vamos a explicar, la vamos a ver precisamente por qué no. Realmente la 1 y la 2 son bastante parecidas. O sea, si yo tuviera una psicoterapia en la que trabajara sobre el origen de las voces, realmente estaría trabajando sobre las creencias esquemáticas nucleares que hay de base. Y, bueno, era difícil responder la D porque ya casi que el nombre, ¿no? Del modelo nos llevaba un poquito a hablar de esto de las creencias, ¿no? Efectivamente, que lo tenéis por aquí, la terapia para las alucinaciones auditivas de Chadwick, Sambrook, Rach y Davis aborda la creencia sobre las voces al considerar que juega un papel mediador sobre cómo se siente la persona y cómo les hace frente. Es decir, abordan las creencias. 4 tipos de creencias son especialmente importantes. Identidad, de quién es esa voz o de quién es. Intención o propósito, por qué me habla a mí y no a otros. Omnipotencia, qué grado de poder tiene la voz sobre tu conducta y sobre tu vida mental. Y control, qué capacidad tengo para dominarlas, para escucharlas o para dejar de escucharlas. Por lo tanto, la opción 3, ¿no? Nos dice 3 de las dimensiones que son fundamentales para este trabajo. El objetivo de la terapia es debilitar esas creencias sobre la omnipotencia de las voces e incrementar la sensación de control del sujeto sobre sus eventos cognitivos. A pesar de que el trabajo con las creencias esquemáticas nucleares puede ser un foco en el tratamiento cuando trabajamos con el significado de los síntomas psicóticos, no es un objetivo dentro de la terapia para las alucinaciones auditivas de Chadwick y colaboradores, como tampoco el origen de esas creencias. No es una psicoterapia que trate de remontarse a eventos pasados, sino que es bastante presentista en el trabajo, un trabajo cognitivo muy actualizado en el presente, como efectivamente teníamos en esa pregunta. Y bueno, yo aquí sí quería traeros, además, ¿vale? Por si a alguno le queda la duda de, oye, ¿y esto si yo decido preparármelo? Porque a algunos, la verdad, se os está dando muy bien. Vamos a actualizar esa clasificación, efectivamente, que lo tenemos por aquí. Bueno, seguimos sin cambio, ya solo nos queda una pregunta. Tenemos a Ruth en primer lugar, Alba en segundo, Marian en tercero, Vicen en cuarto lugar y Auba, que asciende, en este caso, a la quinta posición. Además, felicidades a Ainhoa, que lleva 3 respuestas consecutivas acertadas. Lo que os decía, chicos, chicas, a algunos se le está dando muy bien, se le está dando muy bien esto de responder preguntas del PIR con un acierto enorme. Así que a algunos seguro que después de esta charla le llama la atención, después de este jueguecillo, le llama la atención esto del PIR. Bueno, pues que sepáis que en esta academia contamos con sedes repartidas por prácticamente todo el territorio nacional. Lo tenéis ahí. Tenemos sedes presenciales en prácticamente cercanas a todo el territorio nacional, incluso para aquellos que o no puedan o no quieran desplazarse a la localidad más próxima, pues contamos con una preparación en modalidad online
con las mismas ventajas, beneficios y potencialidades que la preparación presencial, ¿eh? Independientemente de que uno tenga que ir presencialmente o no a la clase, que las clases suelen ser los sábados por la mañana, ¿eh? Ya veréis que son clases bastante divertidas, bastante amenas, en las que uno aprende una auténtica barbaridad y en la que uno pues, puede llegar a dominar, a tener esa sensación de dominio y de control sobre preguntas que a algunos le pueden parecer tan complejas como esta, ¿no? Son preguntas que son muy complejas antes de empezar a estudiar el PIR, pero ya veréis que en cuanto estéis metidos en el lío, esto se hace de una manera bastante facililla, ¿vale? Así que nada, vámonos con la última. En relación con el uso de benzodiazepinas, rojo, no está claramente establecido que produzca síntomas de abstinencia tras su retirada después de un periodo prolongado de consumo. Azul, su uso crónico no se relaciona con el desarrollo de deterioro cognitivo. Amarillo, su uso crónico no se relaciona con el riesgo de caídas. Verde, no es recomendable usarlas más allá de un periodo breve de 2 a 4 semanas. Quedaos con el color porque vamos con la última pregunta. Se decide el juego. Chicos, chicas, suerte, suerte, suerte. Pues mirad, muchos aciertos, evidentemente era la opción 4, ¿vale? Era la opción 4, no es recomendable usarla más allá de un periodo breve de 2 a 4 semanas. Esto es lo que nos dicen las guías clínicas. Otros os habéis ido a las otras opciones de respuesta y antes de pasar a conocer quién es el ganador, quién es la ganadora, me vais a permitir que avance un poquito y os explique, pues eso, que dentro de las guías de práctica clínica para el manejo de los trastornos de ansiedad e insomnio se recoge que el uso de benzodiazepinas no se recomienda más allá de las 2 o 4 semanas. El uso prolongado puede llevar a la dependencia física y psicológica, ocasionando abstinencia, por eso la opción 1 sería incorrecta, y entre los efectos más adversos del uso crónico de benzodiazepina estaría el deterioro cognitivo y también riesgo de caídas, recaídas, sobre todo en trastornos de ansiedad y trastornos del sueño, por lo que ambas serían también incorrectas, ¿vale? Hemos acabado las preguntas. Yo sí que os quiero dejar, antes de esto, bueno, tenemos por aquí una de las grandes novedades, ¿vale? No os voy a poner el vídeo porque quiero anunciaros ya quién ha sido el ganador, ganadora o quiénes habéis sido los ganadores de los dos premios que poníamos hoy en juego, pero que sepáis que este año, además de todas esas cosas que yo os he ido diciendo, además de las mnemotecnias, las clases, los esquemas, los resúmenes, los libros, etcétera, etcétera, contamos con un chatbot, es decir, una inteligencia artificial, pero no como ChatGPT, sino una inteligencia artificial alimentada única y exclusivamente por los conocimientos de la psicología en castellano, ¿vale? ¿Para qué? Precisamente para que al instante os pueda responder. Imaginaos, ¿no? Que tú estás repasando ahí en tu casa, estás repasando otra cosa y ahora se te viene a la cabeza y dices, ay, no me acuerdo si las benzodiazepinas en las guías de uso clínico se recomendaban de 2 a 4 semanas o de 12 a 14 semanas. Pues te vas al chatbot que vas a tener en tu área de alumno y le preguntas y a los 0,5 segundos te acaba de dar la respuesta. Y además le dices que te lo relacione con los síntomas ansiosos más frecuentes y te ofrece una respuesta y una explicación. Bueno, que sepáis que seguimos innovando, evidentemente, de cara a que vuestra preparación sea lo más óptima posible y que vosotros y vosotras le saquéis el mayor rendimiento posible a cada hora que dediquéis. Ahora sí, chicos, chicas, los dos premios vamos a anunciar. Son dos premios distintos, ¿vale? El primero es un premio consistente en una beca, el segundo una Smartbox. Y vamos a anunciar, vamos a ver ahí, quiénes están en el podio. Oye, Marian ha quedado tercera, enhorabuena. Alba se lleva la Smartbox y el premio, la beca, se la lleva nuestra querida y admirada Ruth. Oye, y además han quedado cuarto y quinto Vicen y Auba por otro lado, así que enhorabuena. Enhorabuena a todos, por supuesto, por participar, que había alguna preguntilla ahí dificililla. Y, por supuesto, enhorabuena a las dos personas, a Ruth y a Alba, que habéis obtenido esa primera y esa segunda posición. Nos vamos a poner en contacto, ¿vale? O nos pondremos en contacto con vosotras, en este caso, para
el tema ahora de los premios, de cómo gestionarlos y demás. Y nada, chicos, yo simplemente os quiero dejar por aquí, antes de despedirme y antes de que me podáis preguntar, por supuesto, cualquier duda a través del chat, os quiero dejar el contacto, ¿vale?, de mi compañera Zuri, para que tengáis toda la información, absolutamente toda la información de nuestros cursos, de cómo hay que matricularse, de características, de cosas que no hayamos mencionado, etcétera, etcétera. Lo podéis hacer a través de ahí. Y si queréis, ahora a través del chat, tanto Ruth por un lado como Alba por otro, podemos ponernos en contacto con vosotras, o bien sea por teléfono, por lo que fuera, para el tema de la gestión de esos premios. Así que no sé si hay alguna duda, si hay alguna cuestión que queráis preguntar, que queramos celebrar. Oye, que hemos sacado ahí una pedazo de puntuaciones. Enhorabuena a ambas. Así que eso es. Ah, pues mira, qué bien. En tercero estaba Ruth, toma ya, de todo lo que se acordaba. Aquí hay gente muy lista. Yo ya lo digo, que yo me saqué el PIR poniéndole mucho esfuerzo, pero aquí hay gente muy, muy lista. Bueno, estás atento, Marta, estás atento a las redes siempre, que de vez en cuando vamos metiendo estas cosillas, por supuesto. Y nada, daros la enorme enhorabuena a ambas, a todos, a todas, en realidad, porque ha sido muy meritorio. Hemos repasado cosas muy, muy bonitas y muy potentes para que veáis también y para que tengáis claro, el tema de que en el PIR se ven absolutas preciosidades en el temario, como estas que hemos visto durante las 8 preguntas del día de hoy, que es una carrera preciosa, la del PIR, que tiene unas sensaciones preciosas, el de poder ayudar a gente que lo está pasando mal en los hospitales, en todos los dispositivos públicos de atención a la salud mental, que por algo estudiamos psicología y que desde luego el PIR, yo siempre lo digo, es una salida que merece muchísimo la pena y sobre todo merece muchísimo la alegría. Así que nada, chicos, chicas, ha sido un placer compartir este ratito de la tarde con vosotros y vosotras. Enhorabuena de nuevo a todos los que habéis realizado las preguntas, independientemente de vuestros resultados. Enhorabuena a Ruth y a Alba por ese premio tan merecido que han conseguido. Y seguimos aquí y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande y que tengáis muy buena tarde. Hasta luego.